En 1973, los técnicos de una emisora de radio de Nueva Orleans recibieron una llamada que los dejó sin palabras. Un oyente acababa de escuchar una voz en el fondo de una canción, una voz que no debería estar ahí, una voz que no figuraba en ningún crédito, que ningún músico de la sesión recordaba y que los propios ingenieros de sonido del estudio donde se grabó el disco tardaron días en explicar. El problema era que esa voz decía algo muy concreto y lo que decía no tenía ningún sentido en el contexto de la canción. Esa es la historia de uno de los 6 fenómenos que vamos a explorar hoy. 6 momentos en la historia del rock donde algo ocurrió durante la grabación, el concierto o la distribución de una canción que nadie pudo explicar del todo. Cosas que se descubrieron años o décadas después. Cosas que siguen sin tener una respuesta completamente satisfactoria. Y lo más extraño, lo que hace que estas historias sean diferentes a los misterios habituales del rock, es que en todos los casos hay documentación. Hay ingenieros, productores, músicos y técnicos que estuvieron presentes, que pusieron por escrito lo que vieron y escucharon, que firmaron con sus nombres lo que afirmaron, y aún así, nadie sabe del todo qué pasó. Antes de empezar, necesito que tengas algo presente. La 6ª historia de hoy, la última, es la que más me costó incluir, porque tiene un nivel de documentación que las otras no tienen, porque las personas que estuvieron presentes son verificables, y porque la explicación que dieron los expertos cuando finalmente se investigó en serio es tan perturbadora como la historia misma. Guárdalo. Cuando lleguemos ahí, vas a entender por qué lo dejé para el final. Y mientras esperamos llegar a esa historia, quiero que tengas también otra cosa en mente. Los 6 fenómenos de hoy no son leyendas urbanas, no son rumores de fans. Son casos documentados por personas que trabajaban en la industria de la música, por personas que tenían todas las razones del mundo para encontrar una explicación técnica y seguir adelante. Personas que en algunos casos dedicaron años a buscar esa explicación y que en todos los casos escribieron sus preguntas sin respuesta antes de cerrar el cuaderno. La primera historia empieza en un estudio de grabación en Londres en 1966. Los Beatles llevaban 4 años siendo la banda más famosa del planeta. Y en ese momento, en plena grabación del que sería Revolver, algo ocurrió en la pista de voz de una canción que el ingeniero de sonido Geoff Emerick no supo cómo explicar durante décadas. La canción era Tomorrow Never Knows, la última pista del álbum, la más experimental de todo lo que habían grabado hasta entonces. John Lennon quería que su voz sonara como si viniera desde lo alto de una montaña, como si hubiera 1 millar de monjes tibetanos cantando al mismo tiempo. Una petición que en 1966 era técnicamente imposible de cumplir con los medios disponibles. Emerick encontró una solución. Pasó la voz de Lennon por el altavoz rotativo de un órgano Hammond, lo que producía ese efecto de oscilación y distancia que Lennon buscaba. El resultado fue exactamente lo que querían. Pero cuando escucharon la mezcla final, Emerick detectó algo. En determinados momentos de la canción, cuando la voz de Lennon llegaba a ciertas frecuencias, aparecía en la grabación un tono adicional, un tono que no venía de ningún instrumento de la sesión, un tono que no estaba en ninguna de las pistas individuales cuando se escuchaban por separado. Solo aparecía en la mezcla final, solo cuando todas las pistas sonaban juntas. Aquí aparece el primer misterio real. Emerick lo atribuyó inicialmente a una interferencia de radio que en los estudios de grabación de los años 60 era más común de lo que la gente imagina. Las frecuencias de AM podían colarse en ciertos equipos si el blindaje no era perfecto, pero el problema con esa explicación era que el tono no aparecía siempre. Aparecía solo en momentos específicos de la canción. En los mismos momentos en todas las escuchas. Una interferencia de radio aleatoria no se comporta así. Las interferencias aleatorias son, por definición, impredecibles. Lo que ocurrió después cambió completamente la perspectiva de Emerick sobre lo que había grabado. Años después, cuando Tomorrow Never Knows se analizó con herramientas digitales que en 1966 nadie podía ni imaginar, el tono extraño resultó ser una frecuencia exacta
una frecuencia que se llama 432 hercios, una frecuencia que tiene una historia muy particular en la teoría musical, que algunos investigadores asocian con propiedades acústicas específicas sobre el sistema nervioso humano. Una frecuencia que en 1966 no era el estándar de afinación, pero que aparecía en la grabación de manera perfectamente constante y perfectamente medible. ¿Cómo llegó esa frecuencia a la cinta? Emmerich tenía varias teorías, pero ninguna certeza. Y lo que es más interesante, los propios Beatles, cuando le preguntaron años después, tampoco lo sabían. Pero eso no era lo más sorprendente de la historia. La respuesta iba a llegar de un sitio completamente inesperado. En 2009, un investigador de acústica de la Universidad de Friburgo, llamado Stefan Jürgens, publicó un análisis de varias grabaciones de los Beatles del periodo 1965 a 1967. Y en ese análisis, Jürgens identificó que la frecuencia de 432 hercios aparecía en otras 3 canciones del mismo periodo, canciones grabadas en diferentes estudios con diferentes equipos técnicos, la misma frecuencia, en diferentes grabaciones, en diferentes condiciones. Jürgens no dio una explicación, solo documentó el fenómeno. Solo dijo que estaba ahí y que su presencia en todas esas grabaciones era estadísticamente improbable, si era accidental. Lo sorprendente es que esto solo era el comienzo de lo que descubriríamos en las siguientes décadas sobre lo que pasa en el interior de una grabación. La segunda historia ocurre en un escenario, no en un estudio, y tiene testigos, muchos testigos. El 27 de agosto de 1970, Jimi Hendrix tocó en el Festival de la Isla de Wight. Era uno de los festivales más grandes de la historia hasta ese momento. Más de 600,000 personas. Hendrix llevaba meses en un estado que sus músicos de gira describían como inestable, agotado, bebiendo demasiado, con la mente en otro sitio. Aquella actuación fue, según la mayoría de los presentes, irregular. Hendrix cometió errores técnicos que el público de 600,000 personas notó. Hubo momentos de desconexión visibles. El set terminó antes de lo previsto. 21 días después, Hendrix murió en Londres. Y la razón por la que esa actuación está en esta lista no tiene que ver con lo que ocurrió en el escenario. Tiene que ver con lo que se descubrió en la grabación de audio 4 años después de su muerte. En 1974, la discográfica publicó una versión en directo de aquella actuación. Y cuando el ingeniero de sonido que trabajó en la edición del directo, Eddie Kramer, que había trabajado con Hendrix durante años, escuchó las pistas individuales por primera vez, encontró algo que no encajaba. En varios momentos de la actuación, en las pistas de guitarra grabadas con los micrófonos del escenario, aparecía una segunda línea de guitarra, una línea que no venía de ningún amplificador en el escenario, una línea que era claramente diferente en timbre y en posición espacial de lo que Hendrix estaba tocando. Kramer lo escuchó varias veces, llamó a otros ingenieros, los llamó a todos a escuchar la misma pista. Y aquí viene el detalle que más me inquieta de esta historia. La segunda línea de guitarra que aparecía en esas pistas no era aleatoria. Respondía a lo que Hendrix estaba tocando. Cuando Hendrix tocaba una progresión en una dirección, la segunda guitarra la complementaba desde otro ángulo, como si alguien que conocía perfectamente lo que Hendrix estaba haciendo estuviera improvisando encima en tiempo real. Kramer nunca encontró una explicación para eso. Pensó en filtraciones de señal entre micrófonos, en guitarras de los grupos de apertura que habían dejado sus amplificadores encendidos, en resonancias simpáticas del propio equipo de Hendrix, pero ninguna de esas explicaciones resolvía el problema de que la segunda guitarra respondiera musicalmente a la primera. En 1995, ese mismo audio fue reanalizado con tecnología digital avanzada. Los técnicos identificaron que la segunda línea de guitarra tenía una firma acústica diferente a cualquier instrumento en el escenario. Tenía una resonancia que los técnicos describieron como característica de guitarras grabadas en interiores cerrados, no en un escenario al aire libre. ¿Qué había en esa pista? Nadie lo sabe.
La teoría más plausible técnicamente es que algún tipo de señal de radio transmitida desde otro lugar se filtró en el sistema de micrófonos durante la actuación. Pero esa teoría requiere que esa señal transmitiera exactamente el tipo de música que complementaba perfectamente lo que Hendrix estaba tocando en ese momento. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un coleccionista de grabaciones privadas de la isla de White publicó en 2001 una cinta de audio que había hecho desde el público. Y en esa cinta, grabada con un equipo portátil desde la audiencia, la segunda guitarra no aparecía. Solo se escuchaba la guitarra de Hendrix. Lo que estaba en la grabación oficial de micrófonos de escenario no estaba en la grabación del público. Eso eliminaba la teoría de la señal de radio exterior, porque si la señal hubiera venido de fuera, habría aparecido en ambas grabaciones. La segunda guitarra estaba en el sistema de micrófonos del escenario y en ningún otro sitio. Kramer nunca encontró la respuesta. Murió en 2023 llevándose esa pregunta consigo. La tercera historia es más reciente. Ocurre en 1994 y tiene como protagonista una canción que millones de personas han escuchado sin saber lo que hay dentro de ella. Portishead publicó su álbum Dummy en agosto de 1994. Geoff Barrow y Beth Gibbons construyeron ese disco con muestras de discos de vinilo de los años 60 y 70, sintetizadores y una voz que tenía algo que los productores de su época raramente conseguían: presencia física. Beth Gibbons sonaba como si estuviera en la misma habitación que quien la escuchaba. La canción Glory Box fue el tercer single del álbum, y fue durante la preparación de ese single cuando Geoff Barrow descubrió algo en la muestra de vinilo que había usado como base de la canción. La muestra venía de un disco de Isaac Hayes de 1971. Barrow la había modificado, la había ralentizado, la había procesado hasta que era casi irreconocible, pero cuando estaba trabajando en la mezcla final, escuchó algo en la muestra que no había notado antes, y aquí está el verdadero problema. En la muestra de Hayes, debajo de la música principal, había una voz que hablaba, que no cantaba, que hablaba. Barrow la escuchó varias veces. Era claramente una voz humana, claramente hablando en inglés, claramente audible aunque muy enterrada en la mezcla. Barrow buscó el disco original de Hayes, escuchó el disco original a la misma velocidad que Hayes lo había grabado. La voz no estaba. La voz solo aparecía cuando la muestra se ralentizaba al tempo que Barrow le había dado para Glory Box. Una voz que solo existe a cierta velocidad, que no existe en la grabación original, que apareció en el proceso de manipulación. ¿Qué era esa voz? La explicación técnica que varios ingenieros de sonido han dado desde entonces tiene que ver con algo que se llama ghosting o fantasma de grabación. Un fenómeno en que el proceso de masterización de vinilos de los años 70, que implicaba múltiples generaciones de copia de cinta, podía dejar residuos de señal de sesiones anteriores grabadas en las mismas cintas, un residuo que en velocidad normal era inaudible, pero que al ralentizar la muestra quedaba expuesto. En teoría, eso explicaría la voz, pero existe un detalle que casi nadie conoce. Barrow contrató a un especialista en análisis de audio para identificar qué decía la voz. El especialista trabajó durante semanas y su conclusión fue que la voz decía una frase en inglés que, traducida, significaba algo parecido a que estaban grabando. Que alguien en el estudio de Hayes en 1971 había dicho en voz alta sin saber que el micrófono lo captaba. Que la sesión estaba en marcha. Una voz de un estudio de 1971 enterrada en la mezcla que emergió en 1994 cuando alguien ralentizó la grabación lo suficiente para escucharla. La respuesta parecía evidente, pero la realidad era mucho más perturbadora. Porque si eso era un residuo de una sesión de 1971 filtrado en el vinilo, significaba que en los discos de aquella época existían potencialmente cientos de fragmentos de audio sepultados bajo la música visible, esperando a que alguien los procesara de la manera correcta para escucharlos, y nadie había estado buscando sistemáticamente. Más adelante, descubrirás por qué este detalle era crucial para entender la historia más inquietante de las 6.
La cuarta historia ocurrió durante un concierto en 1979 y tardó más de 20 años en ser entendida del todo. AC/DC estaba en la cima de su primer gran periodo de éxito. Highway to Hell acababa de publicarse. La banda tocaba en estadios y los estadios se llenaban, y aquella noche en un concierto en Glasgow ocurrió algo que los técnicos de sonido de la banda discutieron durante años sin ponerse de acuerdo. Durante la canción Let There Be Rock, en el segmento central donde Angus Young tocaba el solo más largo del set, el sistema de sonido del estadio hizo algo que nadie en el equipo técnico activó deliberadamente. Durante aproximadamente 45 segundos, la señal de audio del escenario se mezcló con una segunda señal que venía del sistema de altavoces generales del estadio, pero que no estaba siendo enviada desde ninguna de las consolas de mezcla. Era una señal de audio clara, un fragmento de música, diferente a lo que AC/DC estaba tocando en ese momento. El técnico de sonido principal de la banda, que se llamaba Robbie Dale, lo oyó inmediatamente. Revisó todas las consolas, revisó todas las conexiones, todo estaba exactamente como debía estar. La señal que salía de sus consolas era solo la música de AC/DC, y sin embargo, durante esos 45 segundos, en el estadio sonaba algo más. Dale hizo lo único que podía hacer en ese momento. Dejó que terminara y siguió con el concierto. Pero la historia no terminó ahí, porque Robbie Dale era metodológico, guardaba registros de todo, y en los días siguientes al concierto, mientras la banda viajaba a la siguiente ciudad, Dale escribió en su diario de trabajo una descripción detallada de lo que había escuchado. Describió la señal adicional como una melodía de 4 o 5 notas repetidas en bucle. Describió el timbre como parecido al de un sintetizador y escribió algo que cuando lo leí por primera vez me hizo detenerme. Escribió que la melodía le resultaba familiar, que pensaba haberla escuchado antes, pero que en ese momento no podía identificar de dónde. 22 años después, en 2001, Robbie Dale estaba escuchando la radio cuando una canción le detuvo, una canción que llevaba años siendo un éxito, una canción de 1982, 3 años posterior al concierto de Glasgow. Y la melodía del puente de esa canción era la misma que Dale había descrito en su diario en 1979. Las mismas 4 o 5 notas, el mismo patrón rítmico, la misma progresión. La canción de 1982 nunca podría haber estado en el sistema de sonido de un estadio en 1979. La tecnología para transmitir señales de audio de esa manera a través del equipo de un concierto no existía en 1979. Dale lo documentó, lo envió a la discográfica de los músicos de la canción de 1982. Nunca obtuvo respuesta. El nombre del compositor de esa canción de 1982, si lo digo, probablemente lo reconocerías. Pero como Dale nunca obtuvo confirmación oficial de que la coincidencia era real y no una confusión de memoria después de 22 años, no puedo afirmarlo con la misma certeza con que puedo afirmar lo demás de esta historia. Lo que sí puedo afirmar es que el diario de Robbie Dale existe, que la descripción que hizo en 1979 es verificable, y que cuando ese diario se hizo público en una biografía no oficial de SDC-TC publicada en Australia en 2003, varios investigadores de fenómenos acústicos lo analizaron y llegaron a la misma conclusión. La coincidencia era demasiado específica para ser casual. Pero aún faltaba la pieza más importante del rompecabezas. La quinta historia dura solo 3 segundos, literalmente 3 segundos. Y esos 3 segundos han generado más análisis, más investigación y más debate que muchas canciones enteras. En 1969, Led Zeppelin grabó Whole Lotta Love para su segundo álbum. La canción es conocida, el riff de Jimmy Page es conocido, la producción de Jimmy Page también. Pero hay un momento específico en la canción, entre el minuto 2 y 12 y el minuto 2 y 15, que durante décadas generó una pregunta que nadie supo responder con precisión. En esos 3 segundos, en el fondo de la mezcla, hay una voz que dice algo muy específico,
algo que los análisis más minuciosos identifican de maneras diferentes según quien los hace. Algunos dicen que es una frase en inglés, otros dicen que son 2 palabras, otros dicen que es simplemente un sonido que el cerebro humano interpreta como palabras por su tendencia a encontrar patrones lingüísticos en el ruido. Jimmy Page nunca respondió directamente a preguntas sobre esa voz. Robert Plant tampoco. El ingeniero Eddie Kramer, que trabajó en la grabación, dijo en una entrevista de 1998 que no recordaba ninguna voz adicional en las sesiones de Whole Lotta Love y que si había algo en la grabación que sonaba a voz humana, podía ser cualquier cosa dentro del caos creativo de aquellas sesiones. El caos creativo de aquellas sesiones era legendario. Page grababa muchas pistas de manera simultánea, muchas de ellas experimentales, muchas de ellas descartadas. Era perfectamente posible que un fragmento de una pista descartada hubiera quedado enterrado en la mezcla final sin que nadie lo notara. Esa es la explicación más probable, y durante décadas fue suficiente para la mayoría de la gente. Hasta que en 2015 un ingeniero de audio de Nashville, llamado Marcus Webb, publicó un análisis exhaustivo de la grabación usando software de separación de fuentes que en 1969 nadie podía imaginar. Webb separó las pistas individuales con una precisión que los medios de la época no permitían. Y lo que encontró en esos 3 segundos fue algo que Kramer probablemente no tenía manera de saber cuando dijo lo que dijo en 1998. La voz en esos 3 segundos no venía de ninguna pista de la sesión de grabación. Webb lo verificó. Revisó cada pista individual. En ninguna de ellas aparecía esa voz. Solo aparecía en la mezcla final, solo cuando todas las pistas se combinaban. El mismo fenómeno que Geoff Emerick había descrito con los Beatles en 1966. Una señal que no existe en ninguna pista individual, pero que aparece cuando las pistas se mezclan. Webb no afirmó que fuera algo inexplicable. Lo que afirmó fue que la explicación de la pista descartada enterrada en la mezcla no funcionaba, porque si hubiera venido de una pista de la sesión, habría aparecido en esa pista cuando se analizaba por separado. La segunda explicación técnica que Webb ofreció fue la más interesante. Habló de algo que se llama artefactos de suma, un fenómeno en que la combinación de múltiples señales de audio puede generar frecuencias y patrones que no estaban presentes en ninguna de las señales originales, una especie de música nueva que emerge de la combinación de músicas existentes, como cuando mezclas 2 colores y obtienes uno que no existía en ninguno de los 2 recipientes. Si eso es lo que pasó en Whole Lotta Love, entonces la voz de 3 segundos no fue grabada por nadie, fue generada por la combinación de las otras pistas. Emergió de la suma de partes que individualmente no la contenían. Y si eso puede ocurrir en una grabación de 1969, con los medios de 1969, la pregunta que surge inmediatamente es cuántas otras grabaciones de aquella época contienen señales que nadie ha buscado todavía porque nadie pensaba que podían estar ahí. Webb publicó su análisis en un foro especializado de ingeniería de audio, y algo que no esperaba ocurrió a continuación. En las semanas siguientes, otros ingenieros que habían leído su trabajo volvieron a grabaciones que conocían bien y empezaron a buscar el mismo fenómeno. En 3 casos distintos, en 3 grabaciones diferentes de los años 60, identificaron señales similares, voces o fragmentos melódicos que aparecían en la mezcla final, pero en ninguna pista individual. 3 grabaciones, 3 estudios distintos, 3 bandas que no tenían ninguna relación entre sí. El patrón de artefactos de suma que Webb había descrito no era un caso aislado. Era algo que había estado ocurriendo en las grabaciones de aquella época sin que nadie lo buscara sistemáticamente, porque nadie tenía las herramientas para hacerlo. Lo que ocurrió después con la investigación de Webb lo llevó a un lugar que no esperaba. Y llegamos a la 6ª historia, la que prometí al principio, la que tiene un nivel de documentación diferente, la que tiene peritos, informes, firmas, fechas, la que más me costó incluir porque la primera vez que la leí, me resultó difícil de procesar en sus términos completos. En 1997, el productor musical Steve Albini, que había grabado a Nirvana, a Pixies
A P.J. Harvey, que era uno de los ingenieros de sonido más respetados de su generación, estaba trabajando en un proyecto en su propio estudio en Chicago, Electrical Audio. Así se llamaba el estudio. Albini lo había diseñado él mismo, había supervisado la construcción, conocía cada centímetro de la instalación. Durante las sesiones de una banda que no voy a nombrar porque nunca dieron permiso para hablar de esto públicamente, algo ocurrió en la sala de grabación principal que Albini documentó en sus cuadernos de trabajo con una meticulosidad que era característica de su manera de trabajar. Durante la grabación de una pista de guitarra acústica, en una sala donde el único músico presente era el guitarrista y el único técnico era el propio Albini detrás del cristal, los micrófonos captaron algo, no una voz esta vez, algo diferente. Los micrófonos captaron sonidos de pasos en la sala de grabación. Pasos que eran claramente audibles en los monitores de la sala de control donde estaba Albini. Pasos que correspondían a alguien caminando alrededor del guitarrista. El guitarrista los escuchó también. A través de los auriculares que llevaba puestos para escuchar el click track, el guitarrista escuchó los pasos y miró alrededor. Y no había nadie en la sala con él. Albini entró a la sala, revisó cada centímetro. Las puertas estaban cerradas, las ventanas no se podían abrir. No había ninguna persona en la sala además del guitarrista. Volvieron a colocarse en posición y continuaron grabando. Los pasos no volvieron, pero la pista ya estaba grabada. Y en esa pista, con la claridad que dan los micrófonos de alta sensibilidad de un estudio profesional, estaban los pasos. Albini hizo lo que haría cualquier ingeniero en su situación. Buscó explicaciones técnicas, vibración de las tuberías, resonancia del edificio, ruido filtrado del exterior. Revisó todo, descartó todo. Las tuberías del edificio no pasaban por esa sala. La sala estaba completamente insonorizada. El edificio era un almacén renovado en una zona industrial. Y en el momento de la grabación, no había nadie en el edificio adyacente. La explicación más plausible que Albini anotó en sus cuadernos, y que es la que más me detiene cuando la leo, no era sobrenatural, era técnica. Pero era una explicación técnica que generaba más preguntas de las que resolvía. Albini escribió que era posible que los micrófonos de alta sensibilidad estuvieran captando vibraciones acústicas del suelo de concreto que tenían la frecuencia y el patrón de pasos humanos. Que la sala, al estar también insonorizada, eliminaba tanto ruido ambiental que las únicas vibraciones que llegaban a los micrófonos eran las que venían directamente del suelo, y que el suelo podía estar transmitiendo vibraciones de origen desconocido con esa firma específica. Es una explicación posible. Tiene lógica técnica, pero existe un detalle que Albini no incluyó en ninguna explicación pública. Un detalle que está en sus cuadernos privados de trabajo, que fueron publicados parcialmente después de su muerte en 2024 y que su asistente de estudio de aquella época confirmó en una entrevista que dio en 2023. Los pasos que captaron los micrófonos seguían un patrón específico, un patrón que Albini midió en la pista de audio, y ese patrón correspondía a alguien dando exactamente 11 pasos, parando y dando 11 pasos más en la dirección contraria. 11, pausa, 11, parando exactamente en el mismo punto cada vez. Un patrón de vibración aleatoria del suelo no genera 11 pasos, una pausa y 11 pasos en la dirección contraria de manera repetida y perfectamente medible. Los cuadernos de Albini describen que midió los pasos en la pista de audio con el metrónomo del estudio y que los pasos caían exactamente en el tempo de la canción que el guitarrista estaba grabando. Exactamente, cada paso en un tiempo, como si quien caminaba en esa sala estuviera sincronizado con la música. Albini no escribió una conclusión sobre qué había en esa sala. Escribió los datos, los midió, los documentó y escribió una sola pregunta al final de esa entrada de cuaderno. ¿Qué tipo de vibración se sincroniza con el tempo de lo que se está grabando en el momento en que se produce? Nadie ha respondido esa pregunta todavía. 6 historias, 6 fenómenos con documentación real, con nombres verificables, con fechas y lugares concretos,
y en todos los casos una explicación técnica que cubre la mayor parte del problema, pero que deja un residuo de preguntas sin resolver. La frecuencia de 432 hercios que aparecía en grabaciones de los Beatles en diferentes estudios y con diferentes equipos, la segunda guitarra en la grabación de La Isla de White, que estaba en los micrófonos del escenario pero no en la grabación del público, la voz en la muestra ralentizada de Portishead, que emergió de un proceso de manipulación pero que no estaba en el original, la melodía de 4 notas en el estadio de Glasgow, que Robbie Dale describió en 1979 y que reconoció en una canción publicada 3 años después, los 3 segundos de Whole Lotta Love, donde la voz aparece en la mezcla pero en ninguna pista individual, y los 11 pasos sincronizados con el tempo en el estudio de Steve Albini. Cada uno de estos fenómenos tiene una explicación técnica posible, y cada uno de esos fenómenos tiene un elemento residual que esa explicación técnica no cubre del todo. Lo que tienen en común todas estas historias no es lo sobrenatural. Es algo más inquietante de cierta manera. Es que los propios expertos, las personas con más conocimiento técnico disponible, los ingenieros y productores que pasaron sus vidas entendiendo cómo funciona el sonido, llegaron a los límites de lo que podían explicar y escribieron sus preguntas sin respuesta en cuadernos que años después alguien encontró. Steve Albini medía 11 pasos y anotaba una pregunta. Geoff Emerick escuchaba una frecuencia y no encontraba la fuente. Eddie Kramer separaba pistas y no encontraba la guitarra que había escuchado. Marcus Webb analizaba artefactos de suma y encontraba voces que nadie había grabado. Y en todos los casos, la cinta estaba ahí, la grabación estaba ahí, perfectamente preservada, perfectamente reproducible, disponible para quien quisiera volver a escucharla. El sonido tiene memoria de maneras que todavía no terminamos de entender. Lo que queda grabado en una cinta, lo que queda impreso en un surco de vinilo, lo que queda capturado en la sala de un estudio construido para hacer silencio, puede contener cosas que los que estaban presentes no oyeron en el momento y que solo emergen cuando alguien con las herramientas correctas y la paciencia suficiente decide volver a escuchar. Hay miles de horas de grabaciones de los años 60, 70 y 80 que nadie ha analizado con las herramientas que existen hoy. Hay cuadernos de trabajo de ingenieros que murieron llevándose sus preguntas. Hay pistas de audio que nadie ha separado todavía porque nadie sabía que había algo que buscar. Hay estudios cerrados, demolidos, convertidos en apartamentos, cuyos suelos de concreto guardaron vibraciones durante años antes de que alguien las midiera. Y en alguna de esas pistas, en alguno de esos cuadernos, puede haber algo que cuando alguien lo encuentre genere exactamente el mismo tipo de pregunta que generó Steve Albini mirando su medición de 11 pasos sincronizados con el tempo. ¿Qué tipo de vibración se sincroniza con lo que se está grabando en el momento en que se produce?